Hola a todos, mi nombre es Saile Carías Cigarreta Ricardo. Soy estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y es un placer para mí presentarles en colaboración con la licenciada Saile Cigarreta Ricardo y el doctor Hugo Cruz Suárez la plática que lleva como título Midiendo la desigualdad en una clase aleatoria de grafos. Sin más, comencemos con las definiciones preliminares. Un grafo G será determinado por dos conjuntos, el conjunto de vértices y el conjunto de aristas. Estos conjuntos pueden definirse de acuerdo al problema que se desea modelar. Por ejemplo, en la teoría de grafos químicos, los vértices representan las moléculas y las aristas los enlaces entre las moléculas en una estructura molecular. Y aquí en la diapositiva podemos ver algunos ejemplos de cómo modelar una estructura molecular vía un grafo. Ahora veamos lo que son grafos isomorfos. Dado dos grafos G y H, se dicen isomorfos si existe una función f biyectiva entre el conjunto de vértices del grafo G y el conjunto de vértices del grafo H. Esta función, aparte de ser biyectiva, debe verificar que dos vértices cualesquiera, U y B, del grafo G forman una arista en el grafo G si y solo si sus respectivas imágenes, f de U y f de B, forman una arista en el grafo H. Veamos ahora un ejemplo. Si tenemos estos dos grafos y queremos ver si son isomorfos, deberíamos ser capaces de encontrar una función f con las propiedades antes mencionadas. En particular, si definimos f de forma tal que identifique al vértice etiquetado como A, con el vértice etiquetado como 1, G con 5, B con 6 y así sucesivamente, guiándonos por los colores, deberíamos verificar en el otro paso que es biyectiva y que si A y G forman una arista acá, entonces 1 y 5 deben formar una arista acá. Y si 6 y 2 forman una arista acá, entonces B y H también forman una arista en este grafo. Sigamos así con las definiciones preliminares. En teoría de grafos se denomina árbol a un grafo acíclico y conectado. Ser conectado nos indica que si tomamos A y B, cualesquiera dos vértices del grafo, debemos ser capaces de encontrar un camino que una a estos dos vértices. Por otro lado, acíclico nos dice que en este grafo, como lo indica la palabra, no hay presencia de ciclos. Entonces, intuitivamente, no solo debemos demostrar que hay un camino que une a cualesquiera dos vértices del grafo, sino que es el único, porque en caso de que hubieran más, podríamos tener un ciclo. Existe un resultado importante que marca que si estamos en presencia de un grafo conectado de n vértices, este va a ser un árbol si y solo si tiene n menos 1 aristas. Una clase particular de árboles son conocidos como árboles binarios. Y a grandes rasgos, la definición de estos árboles se puede ver de la siguiente manera. Identificamos a un vértice como la raíz y en cada etapa subsecuente, cada vértice puede tener a lo más dos descendientes. Es decir, la raíz puede tener a lo más dos hijos, cada uno de los hijos puede tener a lo más dos hijos y así sucesivamente. Por esto el adjetivo binario. Dentro de los árboles binarios existen una clase que también es de mucho interés, denominados árboles binarios de búsqueda, y es de interés porque ha logrado tener aplicaciones, por ejemplo, en la rama de la informática. Esto debido a que los árboles binarios de búsquedas pueden ser utilizados para representar estructuras de datos. Sigamos entonces con las definiciones preliminares. Índices topológicos. Una cantidad numérica, TI, asociada a un grafo que satisface la igualdad que aparece en pantalla
para todo grafo H isomorfo a G se denomina índice topológico. El propósito de definir estos índices topológicos es representar cada estructura, cada grafo, con un valor numérico y así cuantificar las propiedades de los grafos que sean de interés. Por ejemplo, en la teoría de grafos químicos, estos índices topológicos, una vez procesados, juegan un papel decisivo ya que permiten descubrir aplicaciones de moléculas ya conocidas y también diseñar moléculas con propiedades químicas y farmacológicas específicas. A manera de resumen, una pequeña línea del tiempo, las primeras investigaciones en esta área iniciaron en el 1947, dando inicio al hoy conocido índice de Wiener, que permite analizar y correlacionar las propiedades físico-químicas de los alcanos. Más tarde, en el 1971, se introdujo el índice de Hosoya y en el 1972 se introdujo el primer y el segundo índice de Zagreb. 3 años más tarde, en el 1975, se introdujo el índice de Randic, dando lugar a generalizaciones como los índices de Kier. Desde entonces, los índices topológicos han sido estudiados tanto en grafos deterministas como en grafos aleatorios, esto en función de las necesidades prácticas, y han encontrado aplicaciones en ramas como la química, que ya mencioné, la física, la computación y la ecología. Basados en todo lo anterior, el objetivo de la presente plática de divulgación es exponer los resultados encontrados en el artículo que se está citando en pantalla con el fin de presentar una aproximación al estudio de índices topológicos sobre grafos aleatorios. Ahora hablaremos un poco de la curva de Lorentz. Sirve, a grandes rasgos, para ilustrar el grado de desigualdad en la distribución de los ingresos de un país. El eje de las X representa el porcentaje acumulado de la población y el eje de las Y representa el porcentaje acumulado de los ingresos. Si existiera una equidad perfecta, la curva de Lorentz se dibujaría como está apareciendo en pantalla, indicándonos, por ejemplo, que el 30% de la población gana el 30% de los ingresos totales. O, por otro lado, también nos indica que el 70% de la población obtiene el 70% de los ingresos totales, así sucesivamente. Pero la distribución real de los ingresos no es así. Por ende, si queremos representar de una mejor forma la realidad, podríamos ilustrar la curva de Lorentz de la siguiente manera. A esto es lo que le llamamos curva de Lorentz, a la curva marcada en azul, y la curva marcada en verde, que es la identidad, representaría la equidad perfecta. Notemos que algunas propiedades de la curva de Lorentz es que pasa por el 0, 0 y por el 1, 1, ya que el 100% de la población obtiene el 100% de los ingresos y el 0% de la población obtiene el 0% de los ingresos. Por otro lado, también se verifica que cuanto más cerca está la curva de Lorentz de la identidad, mejor estarán distribuidos los ingresos en esa población, porque la curva de identidad, como antes mencionamos, es la curva de Lorentz en la que todos los ciudadanos disponen exactamente de los mismos ingresos. Por otro lado, cuanto mayor sea la diferencia entre la curva de Lorentz y la curva de identidad, la de la distribución perfecta, mayor será el grado de desigualdad existente en esa población. Ahora, ¿qué nos interesa? Lo que necesitamos es cuantificar ese grado de desigualdad. Aquí tenemos la representación gráfica, pero necesitamos relacionarlo con un valor numérico. Y ahí es donde entra el índice de Gini. En general, el coeficiente de Gini fue introducido por el estadístico italiano Corrado Gini y es una medida económica que sirve para calcular la desigualdad de ingresos de una población. Territorio normalmente es usado para los países y el coeficiente de Gini se calcula de la siguiente manera. Si definimos como A y B las respectivas regiones,
El coeficiente de Gini se calcula como una proporción de las respectivas áreas. Vía su definición, el coeficiente de Gini es un número que se encuentra entre 0 y 1. 0 representa la máxima igualdad, todos los individuos tienen los mismos ingresos, y el 1 la máxima desigualdad, todos los ingresos los tiene un individuo. En general, a mayor índice de Gini, vía lo que comentamos hace un momento, se tiene mayor desigualdad en la población estudiada. El coeficiente de Gini ha sido aplicado con éxito en campos como la economía, salud, ingeniería, política. Y en general, vía su definición, la idea sería calcular una integral definida para poder calcular el área entre la curva de identidad y la de Lorentz. El problema de esto radica en que la definición explícita de la curva de Lorentz a veces no se conoce. Por ende, sería interesante obtener otra vía de calcular el índice de Gini. Y para esto pensemos que tenemos una muestra de tamaño n de variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas con una distribución común de media mu. El estimador del índice de Gini para esta muestra se da vía la fórmula que está apareciendo en pantalla, y en caso de que la mu tampoco se conozca, se puede sustituir por su estimador. Teniendo en mente la definición del estimador del índice de Gini, el siguiente paso en la exposición es intentar trasladar los conceptos detrás de la definición del índice de Gini al contexto de índices topológicos. ¿Qué ocurre si pensamos el índice de Gini sobre un grafo H? Parado en un vértice del grafo cualquiera, este puede formar una arista con cada uno de los vértices restantes, es decir, tiene n-1 opciones para formar aristas. Si hacemos analogía con que el vértice es un individuo y su ingreso puede ser a lo más de n-1 en función de cuántas aristas logre conectar, es decir, en función de su grado, el índice de Gini nos podría ayudar a cuantificar el grado de desigualdad que hay en la distribución de los ingresos, que en este caso sería en la conectividad del grafo. Tomando lo anterior en cuenta, podríamos definir el índice de Gini para un grafo H de la siguiente manera. En vista del estimador y sustituyendo XJ por DHJ, es decir, el grado del vértice J en el grafo H, que por la analogía que comentamos hace un momento sería su ingreso, con cuántos vértices distintos de él logró conectarse, podríamos dar esta propuesta. Estamos suponiendo que H es un grafo de n vértices y para sustituir el valor de mu usamos el estimador, el promedio de grados en el grafo H. A modo de ejemplo, podríamos calcular el índice de Gini para algunos grafos particulares. Por ejemplo, vamos a tomar estos tres grafos, todos con 4 nodos, y calculamos vía la definición el respectivo índice de Gini, obteniendo un 1 entre 10, 1 entre 6 y 0. De acuerdo a las propiedades que vimos del índice de Gini, el grafo que tiene mejor distribución de sus ingresos es el tercero, ya que alcanza el valor 0, lo cual tiene sentido de acuerdo a la analogía, porque en este grafo todos los vértices tienen el mismo grado, que es 3. Todos reciben la misma cantidad de ingresos. En este punto nos podríamos hacer la siguiente interrogante. ¿Qué ocurre si suponemos que tenemos una clase aleatoria de grafos denominada por H, la cual es definida vía una medida de probabilidad, y queremos definir sobre esa clase aleatoria un índice de Gini que imite las propiedades del índice de Gini inicialmente definido? Tomando en cuenta que en la diapositiva anterior se logró definir un índice de Gini con buenas propiedades para un grafo determinista H, podríamos dividir este problema en dos etapas. En la etapa 1, generamos, vía el modelo probabilístico que define la clase aleatoria de grafos H gargoleada, un grafo aleatorio H. Y ya con este grafo aleatorio H nos damos a la tarea de, guiados por lo que se hizo en la diapositiva anterior, es decir, la definición de un índice de Gini para un grafo determinista,
imitar la definición ahora pensada para un grafo aleatorio dentro de la clase H gargoleada. Claro, podremos pasar entonces a la definición. Recordando la definición del índice de Gini antes vista para un grafo determinista H, podemos inducir cómo va a ser la propuesta de la definición del índice de Gini para un grafo aleatorio tomado de la clase H gargoleada vía su modelo probabilístico. En este punto, n se sustituye ahora por una variable aleatoria que nos dice el número de vértices, los dj serán variables aleatorias, n cuadrada se sustituye por la esperanza al cuadrado de la respectiva variable aleatoria, y este factor, que calculábamos como el promedio de los grados, en este punto se sustituye por una variable aleatoria que nos indica el grado de un vértice elegido uniformemente en el grafo aleatorio H. Como g h gargoleado de H es una variable aleatoria, parecería natural, en la etapa 2, definir el índice de Gini para la clase aleatoria de grafos H como la esperanza de la variable aleatoria antes definida. Para fijar las ideas veamos dos ejemplos. Si nos concentramos en el espacio de todos los árboles binarios de un tamaño fijo n, podríamos definir varias medidas de probabilidad y así inducir clases aleatorias de grafos. En particular, vamos a basarnos en dos populares, la medida uniforme y la medida inducida por permutaciones aleatorias. La segunda es de interés ya que permite generar los árboles binarios de búsqueda que fueron definidos en la parte introductoria. Entonces, si tomamos la medida uniforme, podemos obtener que la variable aleatoria es la marcada en pantalla, donde n sub i en general es una variable aleatoria que nos dice el número de vértices del grafo aleatorio Tn de grado i, porque recordemos que un árbol binario, ya que a lo más tiene 2 descendientes, su grado máximo es 3. De acuerdo a la definición, se calcula el índice de Gini asociado a la clase y obtenemos que converge media a 3 sobre 16. Si ahora nos enfocamos en el segundo ejemplo, los árboles binarios de búsqueda, de igual forma podemos escribir el índice en términos de tres variables aleatorias, n sub 1, n sub 2 y n sub 3'. Son definidas de manera análoga. n' sub i es el número de vértices de grado i, pero ahora en un árbol binario de búsqueda. Siguiendo el razonamiento análogo, se busca convergencia en media y en este caso se obtiene que converge en media a la fracción 2 entre 9. Así que se puede concluir vía las propiedades del índice de Gini que la clase de árboles binarios es más regular que la clase de árboles binarios de búsqueda. A modo de resumen, el índice de Gini propuesto en el artículo que se está citando en pantalla intenta capturar qué tan cerca está un grafo de un grafo regular, es decir, un grafo en el que todos sus vértices tengan el mismo grado. Sin más, me despido, gracias por su tiempo y espero que haya sido de su agrado.